¡Boom! Un solo requisito es necesario en esta oportunidad para que la palabra de Dios cumpla su objetivo y nos dé descanso en medio de ese cansancio de separación, enfermedad, finanzas, lo que sea. Un solo objetivo: aceptar que la palabra de Dios es lo que dice que es, una espada de doble filo que entra a nuestro cuerpo, mente y comienza a cortar con todas esas cosas de nuestro pasado. En ese momento nosotros comenzamos a recibir lo que es el beneficio, la bendición, el fruto, el resultado de creer en Dios, pero no como nosotros creemos, o como nos convenga, o como nos conviene. No, sino como dice. O sea, yo personalmente pasé de una etapa de mi vida a dejar de creer en lo que me convenía y me gustaba, a comenzar a creer en lo que tenía yo y en lo que tenemos todos que creer. Este es sin duda alguna el objetivo de hoy: entender un poco el porqué de tanta locura, incluso en nuestras propias familias. El porqué de tanta locura en la iglesia, en el mundo, en los países. ¿Por qué, si todos creemos, o la mayoría de personas creen en un Dios, por qué hay tanta separación? ¿Por qué el egoísmo, la maldad, la envidia, todas estas cuestiones solamente continúan desarrollándose a otros niveles? De tal manera que vemos la sociedad cómo se continúa descomponiendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede realmente? Yo personalmente me llegó el momento de mi vida donde yo tuve que decidirme si creía yo en mi familia o creía en lo que decía la palabra de Dios. Este es personalmente el punto que vamos a desarrollar hoy, porque la palabra de Dios, como lo vamos a ver más adelante, llega un momento que nos dice: si tu familia adora, si tu familia cree, si tu familia hace una y otra cosa y yo digo otra, o sea, la Biblia, los 10 mandamientos, el sexo fuera de matrimonio, el robar, el mentir, y el ver que no avanza mucha gente que tenemos alrededor en sus vidas personales, en sus relaciones personales, yo mismo me dije: ¿para dónde me estoy dirigiendo? ¿Quién soy yo en esta cuestión? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Y a dónde voy a llegar con este estilo de vida? Estas fueron las 3 preguntas que en mi vida causaron un terremoto en mi vida, y yo tuve que decir: oye, ya va, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es la fornicación? ¿Qué es la mentira? ¿Qué es toda esta cuestión loca? Yo me dije en este momento, ¿qué fue todo esto que yo crecí viendo? ¿Y cómo está en similitud con la Biblia? Cuando yo comienzo a preguntarle a mi propia familia qué es todo esto de la relación fuera del matrimonio, qué es todo esto de mentir, de golpear, de robar, de pelear en las familias, de los insultos, de decir creo en Dios y me doy por el pecho los domingos, pero sigo cometiendo los mismos errores entre semana, y creo en Dios pero golpeo a mi pareja, y creo en Dios pero robo, creo en Dios y tengo una vida totalmente diferente a lo que dice la Biblia. Cuando yo caigo en cuenta de esto fue cuando yo tuve que tomar una decisión, y es así como yo comienzo a encontrar descanso en medio del cansancio, en medio de este mundo loco, en medio de toda esta cuestión que cada día va de mal en peor. La palabra nos hace varios llamados, y una de las cosas que cambió mi vida fue el hecho de que todos somos criaturas, creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Es algo que yo inventé? No. Vamos a leerlo rápidamente en el libro de Juan, capítulo 1, versos 2. Y dice así: esto es algo que a nosotros nos causa conmoción, porque no es fácil de entenderlo, no es fácil de aceptarlo, porque
nosotros crecimos viendo una cosa muy diferente. Nosotros crecimos viendo, sí, Dios, Diosito es bueno y bla, bla, bla. Pero a mí nunca me dijeron que Dios es justo, que Dios al que ama corrige y al que agarra, al que toma por hijo, al que acepta como hijo, muchas veces le tiene que jalar las orejas. Muchas veces le tiene que permitir un accidente, como me lo permitió a mí. Muchas veces Dios usa unas formas que uno no se espera para llamar nuestra atención. Entonces veamos lo que dice la palabra respecto a esto. Primera de Juan capítulo 1 versos 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Aquí vamos a desarrollar en unos minutos cuál es la diferencia entre ser hijo de Dios y ser una criatura, una creación de Dios. Vamos a ver las características que cada uno de estos dos puntos tiene y cómo nos afecta. Lo más importante, cómo nos afecta y cómo le sacamos beneficio, cómo sacamos jugo de esto, que es algo bíblico. No es que yo lo esté inventando de que unos son hijos de Dios y otros no. Y vamos a ver con unos ejemplos en nuestra propia familia que la palabra de Dios tiene razón. Primera de Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Un ejemplo rápidamente que tú y yo podemos entender sin tener mucha espiritualidad, sin ser ningún pastor y ningún apóstol y ningún súper de Dios, no. Un ejemplo rápidamente es el siguiente. Dios nos da los 10 mandamientos. Si yo soy su hijo, yo los recibo. No quiere decir que yo los voy a comenzar a hacer todos, sino que yo los recibo y los comienzo a procesar. Sexo fuera de matrimonio, ok. Robar y mentir son igual que asesinar, ok. ¿Cómo es esto? No lo sé, no lo comprendo. Pero tú, Dios, me vas a mostrar, ok. Esa es una actitud de hijo. Se preocupa uno. Tú que estás allá puedes tener ahorita o puedes no tener hijos. Pero igual, si no tienes hijos, eres hijo. Examina tu relación personal con tu padre o con tu hijo que tú tengas. Y te puedes dar de cuenta de que la misma relación que se manifiesta en el plano terrenal es la que Dios nos dejó como ejemplo cuando Jesucristo vino a la tierra 2000 años atrás, y Jesucristo todo lo que hacía decía: yo no hago nada si mi Padre no me lo permite. El que me ha visto a mí ya vio al Padre. Yo no puedo hacer nada si mi Padre no me autoriza. O sea que Jesucristo nunca se vanaglorió, a pesar de ser Dios encarnado y tener toda la capacidad divina para convertirse en un rey, en un gobernante. Por eso dice la canción que aún siendo en forma de Dios, se entregó a sí mismo. Entonces, ¿cuál es el punto con este comentario? La relación que nosotros tenemos con Dios va a definir la forma en que nosotros nos desplazamos en este mundo. Y eso depende si realmente somos y nos comportamos como hijos o nos comportamos y actuamos como una criatura. Veamos el ejemplo nuevamente. La relación que yo tengo con mi padre aquí en la tierra. ¿Obedezco, escucho, hago caso? ¿O simplemente hay un título y hay una unión genética de la sangre y ya? Es lo mismo con Dios. Si Dios nos dejó los mandamientos, yo no los sé todos, yo no los entiendo todos, pero hay un interés en mi ser que me dice: yo quiero conocer, yo quiero obtener. La palabra dice, Juan 15:15, que el creador del universo nos llamó a ti y a mí su hijo, su amigo y su hermano. Cuando yo escuché esto estremeció mi mente y yo dije: ¿sabes qué? Si el dueño de este mundo es mi padre, si el creador de este planeta es mi amigo, y si el que pagó por mis pecados es mi hermano,
Yo no puedo seguir siendo una persona más en este mundo. Si el dueño, el creador de toda esta cuestión es mi Padre y yo lo creo, yo tengo que sacar beneficio de esto. Yo no puedo seguir andando por la vida simplemente voy a la iglesia, me doy por el pecho y sigo mintiendo, sigo robando en el trabajo. No, porque si es mi Padre y yo lo creo y esto es real y esta Biblia es verdad y Él está vivo, quiere decir que me está observando. Y la palabra dice que lo que hacemos nosotros en secreto, Él lo va a recompensar en público. O sea que si yo dejo de robar en el trabajo, aunque nadie lo sepa, por la fidelidad que yo le quiero mostrar a Él, cosas tienen que comenzar a suceder en mi vida. Si yo dejo de engañar a mi pareja, aunque ella ni siquiera supo que yo la engañaba, yo lo dejo de engañar por lo que dice la palabra, Él me está observando. Quiere decir que yo ahora tengo acceso y tengo autoridad para decirle, Señor, estoy haciendo lo posible por hacer tu voluntad. Por favor, ayúdame en esta o en esta otra situación. Esta es la diferencia de ser una criatura de Dios a ser un hijo de Dios. Porque los hijos le piden a su padre. Los hijos le piden a su padre, pero un hijo rebelde no le pide mucho al papá. Porque hay una rebeldía, porque no hay una relación que está realmente fundamentada en amor o en comunión. Vamos a pasar al segundo punto. Primer punto, hijos o criaturas de Dios. Lo acabamos de ver y espero que se entienda porque es un mensaje muy bonito. El segundo punto, mi madre y mis hermanos. Este punto realmente es el que yo sigo ayudándole a mi familia personalmente a ayudarlos a que entiendan. Porque el hecho de que nosotros tengamos una unión genética a través de la carne con personas aquí no significa que seamos familia en nuestro interior. Vamos a ver, la madre y los hermanos de Jesús. Estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. Mientras aún Él hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él al que le decía esto. Respondió él al que le decía esto. ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi madre y mi hermana. Lo que yo entiendo y lo que nosotros con lógica humana podemos entender es que no se trata simplemente de sangre. Un ejemplo es este. Si a ti y a mí nos fueran programados con la palabra de Dios desde que teníamos 5, 6, 7, 8 años, como dice el libro de Proverbios, instruye al muchacho cuando esté joven y aún grande no se apartará de la palabra de Dios. Si a nosotros nos fueran programados de esta forma, ¿cuántos dolores no nos fuéramos evitados? ¿Cuántos males? ¿Cuántos accidentes? ¿Cuántas traiciones? ¿Cuántas caídas? ¿Cuántas piedras? ¿Cuántos obstáculos no nos fuéramos evitados nosotros? Si nuestra familia fuera puesto un poco de empeño. Así como muchos de nosotros tomamos la decisión a los 25, 26, 27 años, porque de esto se trata la vida, probar, experimentar, y si no me sirve, no funciona, pues simplemente sigo adelante y sigo tomando otras opciones. Entonces Dios nos dice aquí claramente que no se trata simplemente de que mi mamita y mi papito o mi papi, no. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios que está en los cielos. Y la voluntad de Dios es Juan 3:3, que nazcamos de nuevo para que seamos restaurados por dentro, no por fuera. No nos maquillamos, no,
sino que seamos restaurados por fuera y por dentro principalmente, porque es donde está, como dice la palabra, todo lo que sale de la boca viene del corazón. Todo el resentimiento, la maldad, el egoísmo está aquí. Entonces, una vez que nosotros pasamos a ser parte de la familia de Dios, es cuando entendemos realmente el propósito en este lugar. Como el último versículo del libro de Mateo dice: vayan y lleven el mensaje a todas las naciones del mundo. Y entonces, cuando todo el mundo lo sepa, vendrá el fin. Entonces, mi intención con este segundo punto, mi madre y mis hermanos, como lo acabamos de leer en el libro de Mateo, es el siguiente: que si tú estás personalmente luchando, esta fue mi lucha 3 años atrás. Por una parte yo comencé a leer la Biblia, pero por otra parte mi familia de sangre decía que yo estaba loco, porque yo ya le llamaba al pecado pecado, porque yo ya tenía miedo a mentir, a robar, porque yo ya no quería seguir gritando a la gente. Me mandaron para el psicólogo, me dijeron que estaba demente. Entonces, este es mi objetivo principal en esta oportunidad, que tú no tengas miedo a ser diferente. Jesucristo, ¿qué más ejemplo que el del Señor Jesucristo? Por abrir la boca simplemente y decir la verdad. Ya sabemos lo que le pasó. Los apóstoles en la era contemporánea del año 0 al 2000, tenemos los mensajes que ellos dejaron. Todos ellos murieron por abrir la boca, por predicar, por llamarle al pecado pecado, por decirle a la mentira mentira. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo nosotros? Si a la final a nosotros nos tiene que interesar es estar bien con Dios, con el ser que nos creó. Porque de la misma forma que tú y yo pudimos ponernos serios con la palabra de Dios, con la Biblia, bautizarnos, nacer de nuevo, nuestros familiares también lo pueden hacer. Estos familiares de nosotros que tienen 30, 40, 50, 60 años y que todavía andan por la vida presignándose y Diosito y Chuchito y bla, bla, bla. Recuerda algo, a Dios no lo mueve la lástima, a Dios lo mueve la obediencia. Por eso es que tenemos el entorno que tenemos a nuestro alrededor. Por eso es que vemos muchos de nuestros familiares como están, en las situaciones que se encuentran. Porque aún atravesando por las cosas que siguen atravesando, no son capaces de atreverse a decir: ¿sabes qué? Yo ya probé esto, yo ya probé aquello, yo ya pasé por esta situación y no me funcionó. Simplemente sigo dando vueltas en ese círculo malicioso, como la gente en el desierto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que tener lástima por una persona que no está teniendo lástima por sí misma? Este es mi testimonio, parte de mi testimonio personal. Y estoy seguro que muchos de lo que ustedes escriben por las páginas es el mismo. No tengas miedo a ser diferente, porque así como nosotros pudimos y seguimos luchando con esta carne, con esta sociedad y todo lo que el diablo nos pone día tras día, nuestros familiares también lo pueden hacer. Que cada quien toma su decisión y decide creer en lo que más le convenga, en lo más fácil, es otra cosa. Y esto está conectado con el descanso que nosotros necesitamos obtener en medio de este camino. Porque el descanso en medio del cansancio se obtiene cuando yo reconozco que estoy luchando contra mi carne, contra mi mente, contra los pensamientos. Y en medio de este cansancio yo sé, escúchame bien, yo sé en mi conciencia que yo tengo una relación personal con el creador del mundo. Y en medio de mi cansancio yo agarro aire y le digo: Señor, yo estoy haciendo lo posible. No estoy siendo perfecto, pero yo estoy haciendo lo humanamente posible para serte fiel,
para estar bien contigo. Esas mujeres que se han montado a mi auto las he rechazado. Esas ofertas de seguir robando en el trabajo las he rechazado. Todas esas llamadas personales que me llegan las he rechazado. Por esto yo puedo descansar, porque yo sigo siendo el mismo, pero ya no soy igual. Soy el mismo, con las mismas experiencias que pasé, las cosas que viví, pero ya no soy igual, porque el bautizo me ha ayudado a mí, a que yo puedo ser diferente, a entender que yo puedo ser diferente. Entonces, este es un punto muy interesante. La madre, mi madre y mis hermanos. Mi madre y mis hermanos, lo acabamos de leer de la boca del Señor Jesucristo. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad del Dios que está en los cielos. Qué bonito fuera si todas las familias del mundo vivieran debajo de los estándares de la Biblia. Los 10 mandamientos y ya. Los 10 mandamientos y ya. Este mundo fuera otro. ¿Cómo se consigue, verdad? ¿Cómo se consigue realmente tener descanso en medio del cansancio? Lo acabamos de, ¿cómo se llama? Lo acabamos de descifrar. Pero la llave realmente la vamos a leer a continuación ahora mismo. Esto es algo que choca con la mente humana, sin duda alguna. Juan 3:3, palabras del Señor Jesucristo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 5 observamos que dice: el que no naciere del agua y del Espíritu. Por eso la misma palabra dice que no todo el que le diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Y acabamos de leer lo que es al menos comenzar a hacer la voluntad de Dios. Es llamarle al pan pan, al vino vino, al pecado pecado, y a las cosas llamarlas como son. Sin intención de andar cayéndole bien a nadie, porque al final tú y yo vamos a estar frente a Dios, y allá no va a haber tal cosa como que secretos o algo, no. O sea, yo voy a llamar a las cosas como son. Yo personalmente lo comencé a hacer por conveniencia, porque es que aquí no hay tal cosa como que el angelito, el bueno, no, sino porque a mí me conviene hacer las cosas bien, porque yo quiero cosas diferentes en mi vida, porque yo quiero que me vaya diferente en la vida. Yo quiero alcanzar ese auto, esa casa, esa mejor pareja. Yo quiero ser alguien que deje una huella en este lugar donde ahora mismo nos encontramos. Y como ya probé, como ya viví, como ya sé lo que el diablo me ofrece y no me sirvió, pues yo voy a comenzar a hacer cosas diferentes para conseguir un resultado diferente. Es todo. Eso es todo lo que yo le comparto a las personas. Comenzar a ser diferente y comenzar a hacer cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Suena tonto, suena sencillo, suena lógico y suena muy fácil. Pero cuando viene la prueba, cuando viene el momento, ahí es que la cosa se pone fuerte. Entonces, en esta oportunidad no me queda más que recordarte: no tengas miedo a ser diferente. No tengas miedo a ser diferente. Porque la final de todo esto es tu alma y es mi alma las que están por medio. Y no va a haber ningún familiar que nos salve a nosotros. Solamente Dios, porque solamente hay un intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y este mismo Jesucristo lo acabamos de ver. Dice: el que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu
no podrá ver el reino de Dios. Y si no se puede ver el reino de Dios, quiere decir que no se va a estar allí. Entonces es muy importante analizar esto para poder tener descanso en medio del cansancio que ocupa todo este lugar, y que a través de las pruebas, de los momentos, de las situaciones que nosotros atravesamos en este lugar, pues se nos viene encima. Pero ¿sabes qué? Jesucristo dijo: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Y cuando tenemos una relación con Él personal, esas simples palabras lo cambian todo. Yo tengo una relación personal con Dios. Yo tengo una relación con Jesucristo, con el Espíritu Santo, con este ser. Así que mi vida no puede ser la misma. Yo tengo que seguir y seguir, porque mi vida ya no es la misma. Te envío un abrazo en la fe de nuestro Señor Jesucristo, y recuerda el mismo requisito 2000 años atrás y 2000 años después. El libro de Hechos: arrepentíos y bautizaos en el nombre del Señor Jesucristo para perdón y rendición de pecados. Y ya, ahí muere y ahí queda el viejo hombre, y un nuevo ser se levanta con ganas de hacer cosas diferentes. Nos vemos luego en un próximo mensaje, y que el Cristo de la gloria nos cuide, nos proteja y nos conceda espíritu de perseverancia para mantenernos firmes hasta su venida, o hasta que nos toque salir como un cohete con Él en ese rapto precioso. Bye bye.